Sankara se aproximó a la gruta donde vivía Govinda Bhagavad-pada. Allí encontró al maestro en samadhi, éxtasis. Dio 3 vueltas alrededor del lugar según las reglas y pidió ser aceptado como discípulo. El maestro Govinda, dejando bruscamente el estado de trance en el que se encontraba, le preguntó: ¿Quién eres tú? Sankara respondió con un poema de 10 versos en sánscrito, en el que declara no ser otra cosa más que la pura conciencia absoluta. Esta es la clave de la enseñanza de Sankara, el maestro de la India. Hoy día vamos a ver su enseñanza. ¿Qué es lo que quiso decir? El mensaje concreto de Sankara es esto: la pura conciencia absoluta. En este libro, que se llama El Vivekachudamani, la joya del discernimiento, te lo recomiendo totalmente. Nos dice Sankara, nos enseña, nos entrega el conocimiento del discernimiento, de la diferenciación, de la distinción entre quién soy yo y quién no soy, entre lo real y lo no real, entre lo que permanece y lo que no permanece, entre lo eterno y lo efímero. Nos enseña a discernir, siempre basándonos en lo que dice Sankara. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No soy otra cosa más que la pura conciencia absoluta. Solo conciencia absoluta, pura. Y cuando se refiere a pura conciencia absoluta, se refiere al observador, se refiere a la presencia, se refiere a la conciencia absoluta, al testigo, a esa conciencia que está siendo testigo, que está siendo consciente de las cosas, de las formas. El observador y lo observado. La forma, que son las cosas, lo observado, y lo sin forma, que es la conciencia pura absoluta. Y desde ahí, basándonos en eso, vamos a leer esto, vamos a profundizar en párrafos de este libro. Lo que quiere decir Sankara en el libro es que somos la conciencia pura, que somos la presencia, somos el observador, al testigo, que atestigua lo que sucede, atestigua las formas. A eso se refiere con la conciencia pura, absoluta, absoluta. Y esa conciencia se tiene que experimentar, se tiene que vivir en primera persona. Cada persona que quiera conectar con la conciencia pura tiene que hacerlo ella misma, en ella misma, con ella misma. Entonces no hay camino. Obviamente hay personas que pueden decir, darte los pasos, darte unas guías, darte mapas. Eso es lo que nos dan los escritos antiguos, milenarios, sabiduría milenaria. Nos entregan guías, nos entregan mapas para llegar a esa sabiduría. Pero no nos entregan la sabiduría: aquí está, ya eres sabio, toma. No, porque puedes leer 10.000 libros y no eres sabio. Puedes leer 10.000 libros y no conoces la conciencia, no te has conocido a ti mismo, no nos hemos conocido a nosotros mismos. Puede pasar, y muchas personas es así. Leen 5 libros, 10 libros y se creen expertos en tema cuando ni siquiera conocen realmente de lo que habla, la esencia. Entonces, lo primero, la conciencia pura absoluta no es un concepto, no es algo concreto que te puedo decir, aquí está, este es el objeto, esta es la conciencia. No, porque la conciencia pura absoluta es sujeto, no es un objeto, es el sujeto primero, es el sujeto último primero, es el sujeto de fondo, es el testigo, es la esencia, es ese ser que está de fondo, que todos lo compartimos, todos lo tenemos. Lo tiene un animal, lo tiene una persona, lo tiene un insecto. Todos tenemos ese observador, esa conciencia, esa presencia, esa alerta. Eso es lo primero. Y lo primero es que tenemos que conectar con eso para entender este libro. Entender a Sankara realmente. Para entender a Sankara tenemos que conectar con la conciencia pura absoluta primero. Para entender el Vivekachudamani, para entender el Drudrusilla Viveka, que es otro libro de Sankaracharya, tenemos
que tener como experiencia lo que es la conciencia pura, absoluta. Punto 1. Y ahora vamos a ir profundizando y vamos a verlo desde ese punto de vista. No me creas, compruébalo. No te estoy hablando de que yo soy el rey de la verdad, ni nada por el estilo, de verdad. Solo estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que he entendido sobre esto. Me inclino ante Govinda, que es el Sadguru, y cuya naturaleza es la dicha suprema, a quien solo se le puede comprender una vez que se ha realizado el conocimiento supremo, descrito en el Vedanta, pues está más allá del alcance de las palabras y el pensamiento. Y vamos a ver el significado que nos da primero, y vamos a profundizar en ella. Me inclino ante Govinda, que dice el libro que es Govinda. Este es uno de los nombres con los que habitualmente se designa a la reencarnación de Dios en las escrituras, en el Bhagavad Gita y también en el Srimad Bhagavatam. Frecuentemente se le llama por ese nombre a Krishna. Entonces, básicamente, Govinda es un maestro que encarnó a Dios y su conocimiento. Dice ahí, me inclino ante Govinda, que es el Sadguru. Y Sadguru es el maestro. ¿Qué dice acá? Sadguru, la sílaba Gu significa oscuridad y la sílaba Ru significa luz. Así pues, Gurú es aquel que disipa la oscuridad mediante la revelación de la luz. Sat significa verdad y Gurú, en un sentido más global y genérico, también se puede entender como maestro. Por lo cual, Sadguru significaría maestro de la verdad, revelador de la luz y disipador de la oscuridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Me inclino ante Govinda, que es una encarnación de Dios. Me inclino ante la encarnación de Dios, que es el Sadguru, que es el maestro, que es el gurú, que disipa la luz, que disipa la oscuridad a través de la luz, y cuya naturaleza es la dicha suprema. Y esa dicha suprema se puede experimentar cuando uno es la conciencia pura, cuando uno llega a la conciencia absoluta, cuando deja ser, cuando es solo ser, cuando es solo presencia, cuando no hay mente, cuando no hay palabras en la mente, cuando dejo ser, cuando dejamos ser todo, y yo soy, y soy conciencia, y permito todo ser. Y al permitir todo ser, que mi mente se aquiete, que las emociones se aquieten, queda la dicha suprema, que es dicha, es plenitud, sentirse lleno, sentirse dichoso. Entonces, lo que nos dice es, me inclino ante Govinda, que es el maestro, el Sadguru, y cuya naturaleza es la dicha suprema, a quien solo se puede comprender una vez que se ha realizado el conocimiento supremo, descrito en el Vedanta. ¿Cuál es el Vedanta? El Vedanta literalmente significa el fin del Veda. Los Vedas son las escrituras religiosas más antiguas de la India, que condensan todo el legado espiritual de los grandes maestros, sabios e iluminados que revelaban el conocimiento supremo. Básicamente por Vedanta se hace mención a enseñanzas contenidas en el Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, junto con los Upanishads, que forman el cuerpo de los libros ortodoxos de la India y en los que se nos describe dicha revelación. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Me inclino ante Govinda, que es la encarnación de Dios, que es el Sadguru, que es el maestro, y cuya naturaleza es la dicha suprema. Me inclino ante el maestro, que su naturaleza es la dicha suprema, a quien solo se le puede comprender una vez que se ha realizado el conocimiento supremo descrito en el Vedanta.
O sea, que solo se puede comprender esa dicha suprema, la naturaleza del maestro, una vez que se ha realizado el conocimiento supremo descrito en el Vedanta. Y los conocimientos descritos en el Vedanta, en el Yajurveda, Rigveda, Atharva Veda, Yajurveda, junto con los Upanishads, es el conocimiento del ser, del gran ser, del ser supremo, del yo supremo, del verdadero yo. Ese es el conocimiento supremo. Y ese conocimiento supremo solamente se puede entender cuando uno lo ha realizado. Cuando ya yo me realizo como conciencia pura absoluta, puedo comprender la dicha suprema, puedo comprender al maestro, pues está más allá del alcance de las palabras y el pensamiento. O sea, tiene que experimentarse. No es algo que esté en las palabras, no es algo que esté en la mente. La conciencia no está en la mente. La conciencia pura absoluta está de fondo ante la mente. Está presenciando la mente, está presenciando las palabras. Por eso se tiene que experimentar lo que es la conciencia pura absoluta, el conocimiento supremo. Alcanzar la dicha suprema. Ahí se puede entender al maestro, ahí se puede entender este libro. Esta es la clave de este libro. Esta es una introducción básicamente de lo que es el Vivekachudamani, de lo que es la joya del discernimiento de Sankara Acharya. Primero, inclinarse, es decir, ser humilde, aprender ante el maestro, ante Govinda, ante el que sabe, y el que sabe no como conocimiento, ante aquel que ha experimentado la conciencia pura absoluta, y cuál su naturaleza es la dicha suprema, es decir, la plenitud. Ya está pleno, ya está lleno, ya sabe quién es. Cuando yo me inclino ante ese maestro, que no necesariamente tiene que ser una persona física concreta, puede ser una enseñanza, puede ser alguien que haya experimentado la conciencia y te lo transmita, y esa conciencia es el maestro, el que capta esa conciencia, el que percibe esa conciencia, a esa conciencia absoluta, a esa presencia, a ese observador que está en mí, que está en todos, que está en ti, que somos eso, en esencia, y que está más allá del alcance de las palabras y el pensamiento. Básicamente, esta es la enseñanza de este libro. Aprender el discernimiento, discernir entre el verdadero yo y el que no soy yo. Como dice acá, Viveka significa discriminación o discernimiento. Chuda significa cresta o cima. Y Mani significa joya. Por lo tanto, la traducción más aproximada sería la joya suprema del discernimiento. Igual que la joya que corona la cúspide de una diadema es el más significativo de todos los ornamentos que pueda llevar una dama, de la misma forma, el presente tratado es una obra maestra entre los trabajos conocidos que abordan el discernimiento entre lo real y lo irreal. Este es el resumen de lo que es el Vivekachudamani, una introducción. Vimos una parte del prólogo donde el maestro Govinda le dice a Sankara ¿quién eres tú?, el cual le responde con un verso, o sea, con un poema de 10 versos, declarando que no es más que la pura conciencia absoluta. Luego vimos la primera frase de lo que es el Vivekachudamani, lo que es el discernimiento, donde nos dice que hay que inclinarse ante el maestro, aprender del maestro, el que contiene el conocimiento supremo, y está más allá del alcance de las palabras y del pensamiento. Es decir, va más allá porque está de fondo de todo eso. Solo tenemos que hacer un gesto, un giro de observar hacia afuera, observar hacia nosotros, observar hacia nosotros hasta llegar a la conciencia pura. Ese es el gesto. Nada de fácil, nada de sencillo,
Puede parecer sencillo, pero es muy difícil porque siempre se va a interponer el ego, los pensamientos, la estructura mental, las formas que ya están estructuradas. Entonces, eso es lo que vimos básicamente, y lo otro es qué es lo que significa el Viveka Chudamani. Básicamente con esto quiero que te intereses en este libro, que te intereses en el discernimiento entre lo real y lo irreal, entre quiénes somos realmente y quién no somos realmente. Alcanzar la dicha suprema, ir más allá de la mente y de las palabras, llegar a la conciencia pura absoluta. Básicamente quiero introducirte en esto. Llegar a la conciencia pura absoluta, discernir entre lo que somos y lo que no somos, discernir entre lo real y lo irreal, etc. Espero que te haya interesado y nos vemos en un próximo video. Y lo importante es querer conectar con la conciencia pura, querer conectar con nosotros mismos. Y así vamos a obtener sabiduría desde nosotros mismos, desde nuestra propia inteligencia, desde nuestra propia conciencia.